¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a dar solución a lo que vendría a ser la semana número 3, que tiene incluidos los temas de inferencia, proposiciones categóricas y cuadro de Boesio. ¿Está bien? Entonces, primero lo que voy a hacer es un breve marco teórico, dentro de lo cual vamos a poder resolver con tranquilidad las preguntas relacionadas con cada una de estas partes, con cada uno de estos temas. En la que respecta a la inferencia, solamente tenemos 5 preguntas que vamos a resolver, ¿ya? Estas son las que se relacionan con el tema de inferencia. Y sobre implicaciones y equivalencias tenemos 4 preguntas. Una vez que terminemos ello, vamos a poder resolver las preguntas de proposiciones categóricas o lo que es lo mismo la lógica predicativa, la primera parte. Bien, entonces lo que primero quiero decir o quiero usted orientarlo o encuadrarlo teóricamente es lo siguiente, que yo le voy a llamar inferencia. Fíjese usted, se le va a denominar inferencia a una estructura que formalmente quiere decir de una manera abstracta o de una manera esquemática, se suele representar de la siguiente manera. Se va a dibujar una línea y sobre esta línea van a existir oraciones. ¿Está bien? Dichas oraciones, que podrían ser varias, yo lo voy a simbolizar de la siguiente manera, ¿no? P sub 1, P sub 2, podría ser P sub 3, P sub 4, P sub 5, etc., ¿no? Y estas oraciones, ¿qué significa, profesor, la P? ¿Por qué P y no por qué no X o por qué no M? Porque estas oraciones que van a ir ubicadas por encima de la línea van a recibir el nombre de premisas, ¿ya? Puede ser una, puede haber una arriba o pueden haber varias. Entonces yo voy a colocar las de arriba, se van a llamar premisa o premisas. ¿Está claro? Y de abajo va a existir siempre solo una oración. Dicha oración va a recibir el nombre de conclusión. ¿Está claro? Entonces vuelvo a repetir porque no quiero que eso se te escape, ¿ya? Observa. En esta línea, arriba, yo voy a tener un grupo de oraciones a las que vamos a llamar premisas. Y debajo voy a tener siempre una oración a la que le voy a llamar conclusión. Arriba puede haber una o varias, en cambio aquí abajo siempre habrá una. ¿Está claro? Profesor, ¿usted le ha llamado oraciones? Sí, pero en lógica estas oraciones van a recibir un nombre especial. Este nombre que van a recibir es el siguiente, ¿ya? Se les va a denominar proposiciones. Ojo, no estoy diciendo preposiciones, estoy diciendo proposiciones. Son proposiciones. Profesor, ¿y qué es una proposición? Bueno, la proposición tiene características especiales, ¿no? Es una oración que está en función informativa del lenguaje y además tiene valor de verdad o valor veritativo también le llaman. ¿Qué significa? Que sobre esa oración yo puedo determinar si es verdadera o si es falsa. Recuerde que esas 3 características se deben cumplir para ser considerada una proposición. ¿Está claro? Entonces, yo le llamo oraciones a usted, ¿no? Cotidianamente, pero debe entender que en lógica se le va a llamar proposiciones. Y tanto la conclusión, como ves aquí la flecha, como las premisas son proposiciones. Profesor, entonces, ¿me está diciendo que una premisa es una proposición? Sí. ¿Y por qué le llamo premisa? ¿Y por qué a esta, que es una proposición, también le llamo conclusión? Simple, porque las que están aquí arriba van a servir para determinar la que está aquí abajo. O sea, en otras palabras, estoy diciendo que yo voy a utilizar a las oraciones o premisas o proposiciones, las voy a utilizar para poder derivar mi conclusión. Entonces yo indicaría mi flecha de arriba hacia abajo. Entonces yo tengo que derivar una conclusión a partir de estas premisas. ¿Está bien o no? Ahora, otra indicación más que te quiero dar es la siguiente. Que estas 3 bolitas de acá, tú ya las conoces, ¿no? En matemática, ¿qué representan estas 3 bolitas? Dilo. Representa el por lo tanto. Muy bien, ¿no? O representa la conclusión, ¿no? Luego, por lo tanto, se concluye ¿qué? ¿Qué voy a concluir? Voy a concluir lo que las premisas me están indicando.
¿Está bien? Y estas tres bolitas representan lo que en lógica llamamos el condicional, o sea, la flechita hacia la derecha. ¿Está claro? Entonces, retomando esto de las proposiciones. Son oraciones donde las que se encuentran arriba se llaman premisas, la que se encuentra abajo se llama conclusión, arriba puede haber una o varias, abajo solamente hay una, las de aquí sirven para derivar la de abajo, por lo tanto representa un condicional, una conclusión, y habíamos dicho que le llamo proposición porque esta es una oración o enunciado en función informativa y que puedo determinar su valor de verdad, o sea, ser verdadero o ser falso. ¿Está claro o no? Para darles un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una inferencia, todo esto es una inferencia. Yo decía, creo que en una de las clases, decía lo siguiente, ¿no? Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, conclusión, Sócrates es mortal. Fíjate que esta conclusión o esta oración guarda relación ¿con qué? Con estas dos premisas, ¿no? El contenido de esta oración, que es la conclusión, sale o se deriva de estas dos premisas. Si yo no derivara la conclusión de estas dos premisas, diría que toda mi inferencia es inválida. Y entonces ahí vamos a tener una diferencia entre lo que yo llamo verdadero o falso y lo que yo llamo válido o inválido, que son cosas distintas. Yo aplico los términos verdadero y falso para las proposiciones y aplico válido o inválido para todo el razonamiento o inferencia. Si esta inferencia arroja una conclusión que no se relaciona con la premisa, yo diré que es una inferencia inválida. ¿Está bien o no? Si no se relaciona. Si se relaciona, diré que es válida. Pero si analizo solo la oración y la contrasto con la realidad y encuentro que no se ajusta, diré que es falsa. No diré que es inválida, que es falsa. ¿Está claro? Entonces, vamos a dar solución a las preguntas que pueden tener relación con esto, ¿ya? No sin antes decir lo siguiente, que además estas inferencias o esta inferencia puede ser conocida por otros nombres, como por ejemplo yo le puedo llamar argumento, le puedo llamar razonamiento o con el nombre que se le conoce más, que es inferencia. Algunos han utilizado el término deducción, que a mí no me agrada mucho, ¿no? Lo que pasa es que en lógica el tipo de inferencia que nos va a interesar es un tipo especial. ¿A qué me refiero? Que esta inferencia puede tener varias formas. Yo puedo hablar de una inferencia de tipo inductiva o de una inferencia de tipo deductiva. Profesor, ¿y cuál es la diferencia? Ocurre que en una inferencia inductiva, ya te lo deben haber dicho, las premisas tienen naturaleza particular. ¿Qué quiere decir? Que hablan de algunos casos, ¿no? Particular, ¿ya? Estas premisas son particulares. En cambio, la conclusión a la que se arriba tiene carácter general. Pero hay que entender lo siguiente, que esta conclusión no se va a cumplir necesariamente. O sea, tiene además una naturaleza probable. Profesor, deme un ejemplo, por favor. Ya mira, un ejemplo rápido para que usted pueda entenderlo claramente. Yo digo, premisas particulares. Digo, José es futbolista y le gustan las modelos. Premisa número 1. Juan es futbolista y le gustan las modelos. Premisa número 2. Hablan de casos particulares. Premisa número 3. Rodrigo es futbolista y le gustan las modelos. Conclusión. A los futbolistas les gustan las modelos. Pregunta. ¿Necesariamente o probablemente? Probablemente, ¿cierto? ¿Te das cuenta o no? O sea, puede ser como puede no ser. Y la conclusión habla de la generalidad. Intento generalizar. En cambio, en la deductiva se dice que entre las premisas debe haber por lo menos un caso general, ¿ya? Por lo menos un caso general, si es que hay varias premisas, y la conclusión a la que se llega va a tener una naturaleza particular. Con la diferencia que aquí la conclusión no va a ocurrir probablemente, sino que la conclusión va a ocurrir necesariamente. O sea, la conclusión es necesaria.
¿Está claro? Mira, necesaria. O sea, ¿qué quiere decir necesaria? Sí o sí ocurre. Yo digo, todo hombre es mortal. Decíamos, ¿no? Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Pregunta, ¿Sócrates es mortal? ¿Habla de algo particular o general? Algo particular. Y la conclusión es, probablemente Sócrates es mortal o necesariamente Sócrates es mortal. Necesariamente Sócrates es mortal. Facilito. Ahora, la mayoría de ustedes solamente le dan la primera parte, ¿no? Hoy le estamos regalando esta segunda parte. Lo probable y lo necesario. Y a la lógica, bueno, en general lógica preuniversitaria o universitaria, nos va a interesar más medir la validez de este tipo de inferencias, de las deductivas, dado que estas de aquí no aportan nada por su carácter probable en la conclusión. ¿Te das cuenta? Además, debemos decir que en la deductiva puede clasificarse de acuerdo al número de premisas que va a tener. Entonces, yo le voy a llamar una inferencia deductiva inmediata si ésta tiene solamente una premisa. Fíjate, repito, inferencia deductiva, inmediata es porque tiene solamente una premisa. ¿Está claro? Y le voy a llamar inferencia deductiva mediata si tiene dos o más premisas. A ver, profesor, deme un ejemplo. A ver, te doy un ejemplo. Yo digo, todo hombre es mortal. Esa es mi premisa. Y de esa premisa voy a llegar a una conclusión. La conclusión que yo puedo derivar directamente, ¿qué profesor lo basta con esa? Sí. La conclusión sería, si todo hombre es mortal, conclusión, algún hombre es mortal. ¿Está claro? Sencillísimo. Entonces, llegué a la conclusión de una premisa inmediata. Profesor, ¿y la de dos o más? Puse hace un momento un ejemplo, ¿no? Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. En ese caso estamos hablando de dos premisas. ¿Pueden haber más? Sí. Ahora, si solamente tiene dos premisas, va a recibir un nombre especial. ¿Cuál es ese nombre que va a recibir? Se le va a llamar silogismo. ¿Está bien? Silogismo. Entonces yo voy a definir el silogismo. Fíjate, con lo que he colocado aquí. ¿Qué cosa es el silogismo? Es una inferencia deductiva mediata de solamente dos premisas y su respectiva conclusión, obviamente. ¿Sencillo? Sencillo. Vamos a resolver los ejercicios. ¿Te parece? Bien, comencemos con el ejercicio que hice número 1, ¿ya? Dice, es correcto respecto a la inferencia. Sobre la inferencia, ¿qué cosa será correcto? Entonces dice, letra A. Es un razonamiento o argumento, ¿sí? Te dije que esos eran los otros nombres con los que también se le podía conocer. Es un razonamiento o argumento. Es correcto, dice, B. Es el paso de un conjunto de premisas a una conclusión, ¿correcto, no? A partir de estas premisas, yo derivo una conclusión. Alternativa C. Es una estructura de proposiciones, muy bien, que partiendo de una o más premisas, se llega a una conclusión. Claro, yo también puedo decir eso, ¿no? Que esta inferencia es una estructura de proposiciones. ¿Está claro? Entonces también es la C. Bueno, ya podemos saber que es todas las alternativas, ¿no? Porque ya es más de una. Pero quiero leer la D. Dice, tiene una forma de un esquema molecular condicional. Pues claro, ¿qué ocurre? Que si yo esto lo llevo a una fórmula, voy a notar que el operador principal va a ser este símbolo. Y este símbolo es el símbolo del condicional. Por eso es que va a tener la estructura de un operador condicional. Entonces la alternativa a la pregunta número 1 va a ser la alternativa E. ¿Ya? Todas, todititas. ¿Está bien? Todititas. Alternativa E. Pregunta número 4. Dice, las inferencias, no dice qué, espacio, son aquellas estructuras lógicas a cuya conclusión arribamos después de tomar en cuenta dos
o más premisas. ¿Cómo se llama aquella inferencia a la que yo voy a llegar a una conclusión tomando en cuenta dos o más premisas? Se le llama una inferencia deductiva mediata. Entonces yo voy a marcar ahí como alternativa en la 4 una mediata, o sea, la letra A. Pregunta número 4, alternativa A. Muy bien. Pregunta número 7. Vamos a ver qué dice la 7. Cuando la conclusión se deduce de una sola premisa, se denomina inferencia. Muy fácil, ¿no? Si solo tiene una premisa, le voy a llamar inferencia inmediata. Alternativa de la pregunta número 7, inmediata, la letra D. ¿Está bien? Letra D. ¿Listo? Pregunta número 8. Al proceso lógico que permite derivar una consecuencia de una o más premisas, se denomina de una o más premisas. Profe, de una o más premisas, me dice de una o más premisas, entonces tiene que ser necesariamente una inferencia. Correcto, la número 8, la letra D, una inferencia. ¿Claro? La letra D. Muy bien. Pregunta número 36. A ver, vamos a ver en la 36 qué dice. Dice, Lima es llamada Ciudad de los Reyes. A ver, voy a colocar eso por aquí. Ya, mira, Lima, vamos a abreviarlo, ¿ya? Lima es llamada, dice, es llamada Ciudad de los Reyes. Eso dice, ya como premisa. Dice luego, Lima fue fundada por Francisco Pizarro. Lima fue fundada, vamos a colocar, por Francisco Pizarro. ¿Está bien? Y dice al final, entonces, a eso implica que vamos a hablar de la conclusión, Lima es la capital del Perú. Lima es capital del Perú. Me pregunta, ¿no es una inferencia por qué? Ahora fíjate, tiene la estructura de una inferencia, ¿ya? Entonces sí es una inferencia. Entonces yo diría que esta pregunta está mal planteada, ¿no? O podría ser la pregunta más adecuada de la siguiente manera. ¿Qué característica tiene este enunciado para yo afirmar si es o no es una inferencia? Entonces, de esa que dicen que no es una inferencia, dinos el argumento o danos el argumento de por qué no es. ¿Carece de conclusión? No, sí tiene una conclusión. ¿Le faltan premisas? No, sí tiene premisas. ¿No es una inferencia mediata? Bueno, no solamente debe ser mediata, también puede ser inmediata. No. ¿Es una inducción? Bueno, yo si dijera que es una inducción, iría de casos particulares a uno general, y la conclusión es una cuestión particular también. No. La conclusión no está implicada por las premisas. ¿Qué quiere decir? Que la conclusión no salió de las premisas. Claro, pues no. Mientras aquí yo hablo de la Ciudad de los Reyes fundada por Francisco Pizarro, aquí digo que es capital del Perú. ¿De dónde saco esa información de las premisas? De ningún lado, ¿no? Entonces esto es inválido y no es una inferencia válida porque la conclusión no se deriva de las premisas. Entonces la alternativa de la pregunta 36 sería la letra E. Muy bien, chicos, hemos terminado la parte que corresponde a la inferencia. Nos toca ver las implicaciones y equivalencias notables. ¿Está claro? Bien, muchachos, para resolver esta parte de implicaciones y equivalencias necesitamos recordar un par de cosas. A ver, ¿qué cosas vamos a recordar? Estate atento que te voy a dar la esencia de lo que vienen a ser las equivalencias y las implicaciones notables. Cosas que pueden preguntar de una manera muy complicada y que muchas veces al alumno no se le da por revisar o no se le da por tomar en cuenta, dado que el aprendizaje que a veces toman de la lógica es un aprendizaje muy mecánico. Pero hay muchas cosas que analizar sobre esto. Entonces, fíjate, curiosamente, algunos textos que sí respetan esta estructuración de la lógica van a mencionar que tanto una implicación como una equivalencia es un razonamiento válido. ¿Y a qué le voy a llamar yo un razonamiento válido? Le voy a llamar un razonamiento válido, número 1, a lo que habíamos dicho hace un momento, que es cuando la conclusión se deriva de las premisas. O, en otras palabras sencillas, en un lenguaje cotidiano que cualquier persona puede entender, es que la conclusión extrajo información de las premisas.
¿no? Otro término complicado, la conclusión se deriva de las premisas, ¿ya? O las premisas implican a la conclusión. Ahí tienes todas las formas posibles en cómo puedes encontrarlo enunciado. Ahora, cuando yo hablo de implicaciones y hablo de equivalencias, hablo de razonamientos válidos, ¿ya? O hablo de, generalmente se lo utiliza así, hablo de fórmulas válidas, porque esto se va a llevar a fórmula, dado que al evaluarlas por tablas de verdad, voy a encontrar que va a arrojar una serie de valores característicos. Dentro de las tablas de verdad, la única tabla de verdad a la que se le considera válida es aquella tabla que arroja resultados verdaderos. Profesor, ¿cuántos? Dependiendo, pues, de cuántas variables tenga dicha fórmula. Lo mismo va a ocurrir en una equivalencia. Yo le voy a llamar que realmente es una equivalencia cuando todos los valores que arroje sean verdaderos. Ahora, usted sabe cómo se le llama a aquella tabla de verdad donde todos los valores son verdaderos. Dígalo. ¿Cómo es? En su casa, dígalo. Eso es tautología, ¿sí? Esto es una tautología. ¿Está claro? Esto es una tautología. O sea, te estoy diciendo que tanto una implicación como una equivalencia, al ser evaluado a través de tablas de verdad, va a arrojarte o tiene que arrojarte, si es que estoy afirmando que es una implicación y que es una equivalencia, tiene que arrojarte necesariamente una tautología. ¿Por qué? Porque son razonamientos válidos. ¿Está bien o no? Entonces, yo voy a colocar aquí todos los valores verdaderos, tautología. Todos los valores verdaderos, tautología. Equivalencias, implicaciones. ¿Y qué estoy diciendo que son? Son razonamientos válidos. Es la única matriz válida en lo que vienen a ser tablas de verdad. Profesor, ¿y la contradicción no es una matriz válida? Profe, ¿y la contingencia tampoco es una matriz válida? La única matriz válida que va a ser considerada así es aquella que arroje todos los valores verdaderos. Pero quiero que prestes atención a lo siguiente. ¿Cuándo le voy a llamar yo implicación notable o una implicación a lo que vendría a ser una fórmula? Porque no cualquier fórmula yo le voy a llamar una implicación. Fíjate, si yo tengo de este lado una fórmula que unida, ojo, unida por un operador a otra fórmula arroja tautología, diré que es válida. Pero le llamaré específicamente implicación cuando ese símbolo que une a estas dos fórmulas es un símbolo condicional. En tu lenguaje, una flechita. ¿Está claro? Entonces voy a aclarar que a esa flechita le estoy llamando un condicional. Oh, profesor, dígame, ¿entonces una implicación es igual a una condicional? No es así. ¿Por qué? Porque además de condicional, debe ser válida o debe ser tautológica. ¿Se entiende? Porque yo te puedo dar una fórmula donde el operador principal es una flecha, es un condicional, pero puede ser que el resultado no arroje una tautología. Entonces no le voy a llamar implicación, solo le llamaré una fórmula condicional. ¿Está claro o no? Entonces, para yo llamarle implicación, la relación que hay entre estas dos fórmulas debe arrojarme una matriz principal tautológica o válida. En otras palabras, una implicación es una fórmula o es un razonamiento condicional tautológico o condicional válido o condicional válido o condicional que arroja solo valores de verdad. ¿Está claro o no? Clarísimo. Entonces, yo diré lo siguiente, ¿no? Que aquí tiene que, cuando yo lo evalúo, tiene que arrojar puros valores de verdad. Profesor, ¿me puedes recordar o hacer recordar cómo es el símbolo de una tautología? Para que usted no lo olvide, el símbolo de una tautología es la letra T. ¿Está bien? Igual aquí, si es una tautología, debe arrojar una letra T. ¿Está claro? Bien. Profesor, ¿y en la equivalencia? Excelente. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que dos fórmulas son equivalentes solamente cuando aquí me sale verdadero.
Para que te salga verdadero aquí, lo que yo tengo que hacer es evaluarlo de la siguiente manera. Debe existir al medio un símbolo que es el símbolo bicondicional. Ahora, yo te pregunto algo. Si yo tengo el símbolo bicondicional al medio entre dos fórmulas y lo que necesito es que esta de aquí salga todo verdadero, ¿cómo deben ser sus lados? En otras palabras, para este símbolo, ¿qué valores deben tomar los lados para que al centro salga verdadero? ¿Usted recuerda? ¿Recuerda en tabla de verdad? Es muy sencillo, ¿no? En este símbolo, solo cuando los dos valores son iguales, arrojará verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Si son iguales, arroja verdadero. En otras palabras, estoy diciendo que yo afirmaré que la fórmula 1 es equivalente a la fórmula 2 cuando los resultados no solo son iguales, sino son idénticos. ¿Qué quiere decir idénticos? Que están distribuidos en el mismo orden. Eso es otro detalle, ¿eh? Que muchas veces algunos docentes solamente utilizan este término. No dice, son matrices iguales. No, no, no. Matrices idénticas. ¿A qué se refiere con eso? Que la distribución es la misma. Debe tener verdadero, verdadero. Si el segundo es falso, este debe ser falso. Si el tercero es falso, este también debe ser falso. Profe, si todos son falsos, ya, y este también lo es, entonces va a arrojarte una tautología. ¿Está claro o no? Sencillito, ¿eh? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si yo quisiera definir una equivalencia, yo diría que es un esquema o una fórmula donde el operador principal es él, o sea, un bicondicional, es una fórmula bicondicional, pero que además debe arrojar solo valores verdaderos, o sea, bicondicional tautológico o bicondicional válido. ¿Te das cuenta o no? Entonces, no toda fórmula bicondicional es una equivalencia. Para que sea una equivalencia, deben ser idénticos o debe ser una bicondicional tautológica. ¿Está claro? Listo, entonces esa teoría es algo que usted no debería olvidar. Bien, sobre esta hay varias leyes, sobre esta también. Vamos a analizar en los ejercicios qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Está claro? Bien, chicos, dice, pregunta número 2. Respecto a la implicación lógica, ¿qué puedo afirmar? ¿No? Hay una cadena ahí de enunciados de los que yo debo indicar si son verdaderos o son falsos. A ver, número 1 de esta pregunta número 2 dice, une dos fórmulas mediante un enlace condicional. Eso es verdad, sobre una implicación, une dos fórmulas mediante un enlace condicional o un operador condicional o una constante condicional. ¿Está bien? Entonces la primera es verdadero. Tenemos ahí un verdadero. ¿Ya? Vamos a colocar por aquí, para acordarnos, un verdadero. Luego dice número 2. Todas las fórmulas conjuntivas implican a otra fórmula bicondicional. Bueno, ahí no tiene sentido, ¿no? La conjunción con la bicondicional no tiene que ver con una implicación lógica. ¿Está bien? Implican, dice, a una fórmula bicondicional. Como una conjuntiva, toda conjuntiva va a implicar a una condicional. Necesariamente no quiere resultar, no debe resultar así, ¿no? Entonces, la segunda es falsa. Toda fórmula conjuntiva implica una bicondicional. A ver, número 3. ¿Es lo mismo condicional que implicación? Te dije que no, ¿no? No puedo decir que es lo mismo una implicación que una condicional, porque la definición de implicación sería una condicional tautológica. Entonces la tercera también es falsa. Número 4. ¿Existe implicación solo cuando el resultado es tautológico? Correcto, solo cuando el resultado es tautológico. Cuarto, verdadero. Y 5. ¿Toda fórmula condicional es válida? No, no toda fórmula condicional es válida. ¿Te das cuenta? Podría salir no válida, ¿no? O no tener todos los valores verdaderos o ser contradictoria. Entonces esa también es falsa. Bien, vamos a evaluar aquella que tenga esas alternativas. Bueno, muy fácil, ¿no? La alternativa A. La alternativa A. ¿Está bien? Entonces la pregunta número 2 es la letra A. Por aquí está. La letra A. Pregunta número 3.
Las fórmulas se definen como aquellas, o sea, ¿qué tipo de fórmula dice? Se definen como aquellas que enlazadas por un bicondicional, en una tabla de verdad, esta presenta en su matriz únicamente valores verdaderos. Entonces, ¿cómo le llamo a esta? Una fórmula equivalente. Alternativa de la pregunta número 3, la letra A. ¿Claro? Pregunta 21. Nos vamos hasta la pregunta 21. Dice la pregunta 21. La proposición que equivale a... Allá. Me está preguntando un equivalente. Quiere saber un equivalente. Entonces dice, la proposición que equivale a... ¿Es falso que? Allá. Un es falso que se simboliza así, ¿no? Negación, paréntesis. Es falso que eres médico. ¿Ya? Vamos a colocarle a eso P. Eres médico, acuérdate, ¿ah? Y abogado. Eres abogado, vamos a ponerle Q. Entonces me pide el equivalente de esto. Bueno, hay una ley que se llama la ley de Morgan, que consiste en que la negación que está por fuera la voy a hacer ingresar, ¿no? ¿Qué resultaría de esto? Que la negación afecta a P, yo tendría negación de P, la conjunción se va a convertir en una disyunción, o sea, de I a O, y la negación también afectaría a Q. Entonces sería negación de Q. ¿Está claro? ¿Cómo se lee esto? Como P era médico y Q era abogado, yo diría lo siguiente: no eres médico o no eres abogado. Y eso está en la alternativa A. Muy bien. Pregunta 26. Con eso terminamos esta parte. En el silogismo disyuntivo, si se niega uno de los miembros, se concluye. Bueno, el silogismo disyuntivo es este, ¿no? Justamente se llama silogismo porque te había enseñado dos premisas. Mira, premisa 1, premisa 2. Y se le va a llamar disyuntivo porque la premisa inicial, o una de las premisas que interviene, tiene como símbolo de mayor jerarquía a la disyunción. Es un silogismo disyuntivo. Este silogismo disyuntivo dice lo siguiente, ¿no? Si yo tengo dos variables, ¿no? O metavariables o fórmulas, y una de ellas se niega, así comienza, se niega, la conclusión va a ser la afirmación de la otra. O sea, si yo niego A, la conclusión tiene que ser B. ¿Está claro? Entonces, profesor, ¿yo solamente trabajo con A? No, porque usted podría también negar B. Si usted niega B, ¿qué tendría que concluir? La afirmación de A. Entonces usted concluiría A. Voy a darte un ejemplo de esto, ¿no? Digo, ¿eres adolescente o anciano? Digo, no eres adolescente. Conclusión, eres anciano. ¿Eres adolescente o anciano? Digo, no eres anciano. Conclusión, eres adolescente. Entonces la pregunta 26 me dice, ¿no? En el silogismo disyuntivo, si se niega uno de los miembros, se concluye, ¿qué cosa? Se concluye el otro miembro. Entonces, se concluye en la afirmación del otro miembro. ¿Hay otra que sea parecida? No. Entonces la clave es la alternativa A, en la afirmación del otro miembro. Oh, Dios mío, todas resultaron ser la alternativa A. ¿Está claro? ¿Listo? Hemos terminado esta primera parte. Creo que hay una pregunta más, ¿no? Creo que hay una pregunta más. Vamos a ver, creo que es la 27, ¿sí? La 27, no la habíamos colocado ahí. Dice, en una proposición condicional, si se afirma el antecedente, se concluye la afirmación del consecuente. En una proposición condicional, a ver, vamos a colocarla aquí. En una condicional, digo A, entonces B. En una proposición condicional, si se afirma el antecedente, entonces se afirma el consecuente. Me pregunta lo siguiente, ¿no? Pertenece a. ¿Cómo se llama aquella implicación donde yo partiendo de un condicional al afirmar el antecedente, o sea, el primero,
concluyo el consecuente, o sea, el segundo. A eso se le llama el modo afirmando afirmo, o también conocido como el modus ponens o el modus ponendo ponens. ¿Está claro? Listo, entonces la alternativa de esa pregunta sería la letra A. Muy bien, también es la letra A. Bueno, todas han resultado ser la alternativa A. 27, la alternativa A. Listo, chicos, ahora sí terminamos esta primera parte. Bien, muchachos, para esta segunda parte lo que vamos a hacer es desarrollar un poco de la teoría que corresponde a lo que se llama lógica predicativa en conceptos puntuales para que de esa manera puedan salir todos los ejercicios. ¿Está claro? Entonces, primero vamos a recordar lo siguiente. Vamos a llamarle lógica predicativa, o también llamado lógica de clases, o también llamado lógica de conjuntos, a aquella lógica que se encarga de estudiar a la proposición categórica. Usted ya sabe lo que es una proposición categórica, ¿no? Es un enunciado o oración que está expresado en la función informativa del lenguaje y además que tiene valor de verdad. Pero a esta proposición se le va a llamar categórica porque relaciona dos elementos que vamos a identificar en este momento y porque tiene además un elemento o una palabra inicial que va a identificar o va a darnos una idea de cómo estos dos elementos que participan se relacionan. ¿Está bien? Entonces, toda proposición categórica, conocida, clásica o típica, debe tener estos cuatro elementos. A ver, el primer elemento, que viene a ser la palabra inicial que estamos colocando aquí, que está enunciado aquí como un todo, es aquella palabra a la que vamos a denominar un cuantificador. ¿Cuantificador de qué, profesor? Lo que pasa es que esta primera palabra va a indicar la cantidad, escuche usted, en la que esta primera palabra, que vamos a denominar clase o conjunto, se va a relacionar de la siguiente manera, incluyendo o excluyendo de esta segunda palabra, que también vamos a llamar una clase o conjunto. Rebobinamos, observa. La primera palabra, que es el cuantificador, me va a indicar cuánto de esta clase o conjunto se incluye o excluye de esta clase o conjunto. ¿Está claro? A esta primera clase le voy a llamar clase sujeto y a esta segunda clase le voy a llamar clase predicado. ¿Está bien? La palabra que va a relacionar tanto a este sujeto como con este predicado es la que voy a llamarle el verbo copulativo, ¿no? Es el verbo que genera una relación entre los dos. Copulativo. ¿Está bien? Listo. Entonces, toda proposición categórica debe tener estos cuatro elementos y solo se conocen o se trabajan con cuatro proposiciones típicas. Estas son las siguientes. A ver, una primera que tiene la siguiente estructura formal o clásica, que dice, todo sujeto, hay un sujeto, es algún predicado. La siguiente dice, ningún sujeto es algún predicado. La siguiente dice, algún sujeto es algún predicado, y tenga cuidado con esta que puede confundirla con la de acá. Dice, algún sujeto no es un predicado. ¿Está bien? Eso se le puede cambiar, obviamente, en vez de un todo, puede ser también una toda, ¿no? Una toda, o puede ser todos, todas, ningún, ninguna, ningunas, ningunos, algún, algunos, algunas. ¿Está bien? Sujeto es predicado, sujeto es predicado, sujeto es predicado, sujeto no es predicado. Cada una de ellas, bueno, los lógicos, sobre todo los medievales, le asignaron una letra para poder identificarla. A dicha letra la vamos a conocer como su tipo. La primera utiliza la letra A. Esto es muy sencillo, ¿ya? La letra A. La segunda utiliza la letra E. La tercera utiliza la letra I. Y la cuarta utiliza la letra O. ¿Está claro? Ahora, cuando yo hablo de la forma típica, hay que tener bastante cuidado que mucho se confunde el tipo con la forma típica. La forma típica lo que hace es fusionar la estructura formal
¿no? Esta estructura con su letra, con el tipo. Por eso es que la de aquí suele ser conocida también como una SAP. ¿Te das cuenta, no? Tiene su sujeto, tiene su predicado y además su tipo. Es una SAP. Entonces, bajo esa lógica, esta sería una SEP, esta sería una SIP y esta sería una SOP. La cantidad, cada una de ellas va a tener una cantidad, va a estar indicada obviamente por la primera palabra, que es el cuantificador. La primera, en ese sentido, será una universal. La segunda, cuando dice ninguno, también es una universal. La tercera y la cuarta, al referirse solamente a algún o algunos elementos, vamos a decir que es una particular y esta también es una particular. Además de la cantidad, va a tener una calidad o cualidad, ¿ya? Dependiendo de cómo está enunciado. Al yo decir que todo sujeto es un predicado, estoy afirmando algo. Entonces yo diré que esta es una afirmativa. Si yo digo que ningún sujeto es ese predicado, estoy negando. Esta sería una negativa. Si digo que algún sujeto es predicado, estoy afirmando. Esta sería una afirmativa. Y si digo que algún sujeto no es un predicado, estoy negando. Esta sería negativa. Entonces a esta se le conoce como una universal afirmativa, esta universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Además también entre este sujeto y este predicado va a existir una relación. La primera se va a denominar una relación de inclusión total. Voy a tratar de explicar solo esa, ¿ya? Para no ampliar mucho la explicación básica, porque esto usted ya lo tiene. A ver, para yo identificar la relación tengo que hacer lo siguiente. Tengo que graficar primero el predicado y luego grafico el sujeto. Y ahí me voy a dar cuenta de la relación. Vamos a imaginar que yo voy a construir una proposición con esa estructura, ¿no? Vamos a colocar aquí que mi proposición sea todo, a ver, igual que el de allí, arriba, todo hombre es mortal. Ya te he dicho que primero hay que graficar el predicado y luego grafico el sujeto. El predicado es mortal, conjunto de los mortales. ¿Dónde voy a colocar el conjunto hombre? Quiero que me diga usted. Coloco todo adentro del conjunto, lo dejo todo afuera, lo coloco adentro solo un pedazo y dejo una parte afuera. ¿De qué manera sería para que se pueda leer en el gráfico que todo hombre es mortal? Fácil, profe. Coloque a todo el conjunto de los hombres aquí adentro. Y si usted coloca a todos los hombres aquí adentro, puedo decir que todos los hombres son mortales. En ese caso, lo que yo he hecho con el sujeto es incluirlo en el predicado. Y la inclusión de esta clase ha sido una parte de él o todo el conjunto. Profe, ha incluido a todo. Entonces, la relación que va a existir es de inclusión total. ¿Está claro o no? Facilito, ¿no? La primera era, usted está recordando nada más lo que ya sabía. Esta es una inclusión total. El segundo es una exclusión total. La siguiente es una inclusión parcial. Y la última es una exclusión parcial. ¿Está claro? Bien, una vez que hemos identificado la relación, ahora tenemos que reconocer que cada una de ellas tiene un diagrama y tiene una fórmula, ¿no? La primera, su diagrama, indica que debería estar sombreada la zona de aquí. ¿Está bien? La zona de aquí. La segunda, la zona que debe estar sombreada, es la zona del medio. La tercera no debe estar sombreado, debe tener un elemento al medio. Y la cuarta debe tener un elemento al lado izquierdo. ¿Ya? Recuerde que el sombreado significa vacío. Y decimos que esta zona que está sombreada, esta media luna, le pertenece a S, no le pertenece a P, por eso yo le coloco una rayita arriba y digo que es igual al vacío. En esta segunda, esta zona del medio que está sombreada le pertenece a S, le pertenece a P y es igual al vacío. Ahí no le hago nada a la fórmula. En la tercera, esta zona donde está el elemento le pertenece a S, le pertenece a P, pero como hay un elemento, no es igual al vacío, sino diferente del vacío. Y la cuarta, esta zona donde está el elemento le pertenece a S, no le pertenece a P, rayita aquí, y no es igual al vacío, como hay un elemento diferente del vacío. ¿Está claro? Sencillo, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es terminar con el famoso cuadro de oposición de Boesio. El cuadro de oposición de Boesio sirve para determinar
inferencias inmediatas, ¿no? A partir de una de ellas, yo puedo derivar una inferencia de manera inmediata. Entonces, lo que tenemos que conocer es la relación que hay entre ellas, ¿no? Dado que las dos primeras son iguales en cantidad, pero de distinta calidad, se dice que ellas son contrarias. Las de abajo, igual ocurre, ¿no? Misma cantidad, distinta calidad, a estas les llamamos las subcontrarias. Pero en diagonal yo tengo que si este es universal, este es particular, si este es afirmativa, este es negativa, totalmente opuesta, igual aquí, universal particular, negativa afirmativa, vamos a decir que es la línea de las contradictorias. ¿Está bien? Y las líneas que van de arriba a abajo, o son las de arriba a abajo, son las subalternas, de abajo a arriba la subalternante. Igual aquí, la subalterna y la subalternante. Yo lo voy a abreviar así, ¿ya? SB y SB. Subalterna y subalternante. ¿Te parece? Bien, entonces hemos terminado lo que viene a ser la teoría básica de la lógica predicativa. Y vamos a darle solución a todos los ejercicios que tenemos ahí en este momento. ¿Está bien? Listo. Vamos por los ejercicios.